Bueno, hermanos, acompáñenme en oración antes de iniciar la clase ahora sobre la confesión de fe. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por el culto que nos has permitido ofrecer a tu nombre, Señor. Te pedimos que sea agradable a ti y que sea edificante para nosotros. Ahora que nos disponemos a estudiar el documento de confesión de fe al que se suscribe esta iglesia, te pedimos que nos des concentración, nos ayudes no solo a entender lo que la confesión dice en los artículos que se leerán, sino de alguna manera poder extraer aplicaciones prácticas a nuestras vidas cristianas, a nuestra fe práctica, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, todavía estamos en el primer capítulo de la confesión de las Sagradas Escrituras. Hemos estudiado hasta ahora solamente los dos primeros artículos. Voy a leer rápidamente los dos primeros para luego continuar con el artículo por el cual vamos a empezar a estudiar hoy, que sería el artículo 3. Confesión, capítulo 1 de las Sagradas Escrituras. Dice así el primer artículo: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa. No obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad y para el establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Y en el artículo 2 dice: bajo el nombre de las Sagradas Escrituras o palabra de Dios escrita, están incluidos todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, y se listan los libros, los que tenemos regularmente en nuestras Biblias. Todos ellos, dice el mismo artículo 2, fueron dados por inspiración de Dios para ser la regla de fe y de vida. Entonces, hasta ahora hemos tratado estos dos primeros artículos. En el primero viene a ser una especie de resumen general de lo que conocemos como la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Y en el segundo viene a ser también un resumen general, o hicimos un resumen general, de lo que conocemos como la canonicidad. Es decir, este proceso por el cual esta lista que nosotros tenemos en nuestras Biblias es esa y no es otra, porque son estos libros y no otros. ¿Será que hay algún libro que quedó por fuera? Nos hicimos todas esas preguntas la clase anterior. Y para resumir un poco lo que decíamos en la clase anterior, veíamos que el proceso para escoger estos libros, para que estas listas fueran hechas, esta lista de 66 libros, a rasgos generales involucraba la coherencia teológica, es decir, que no se contradijeran unos a otros, la proximidad en el espacio y en el tiempo de los autores, ya sea con Jesús o con los apóstoles de Jesús. En el caso del Nuevo Testamento, en el caso del Antiguo Testamento, haber sido recibido por el pueblo judío y de uso litúrgico, de uso canónico en el pueblo judío. Algunas listas que tenemos del canon del Antiguo Testamento, como los fragmentos moratorios, como la Septuaginta. Consenso entre los primeros cristianos, que los primeros cristianos estuvieran de acuerdo en que tal o cual libro era realmente escrito por tal o cual autor y fuera recibido como palabra de Dios. Decíamos que también estaba el testimonio interno, lo que la misma Escritura decía de sí misma. Sabemos que el Antiguo Testamento es bien sabido que forma parte del canon, pero también el Nuevo Testamento, ¿será que ellos sabían que eso era parte del canon? Bueno, nos dice la Biblia, nos testifica la misma Biblia que sí entendían esto. El apóstol Pedro en 2 de Pedro 3, del 15 al 16 lo decía, que veía a Pablo como escribiendo la Escritura. Decía que Pablo escribía según la sabiduría que le había sido dada en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, para los cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Entonces, según el testimonio interno de las Sagradas Escrituras,
se reconoce a sí mismo los textos del Nuevo Testamento como parte del proceso de la escritura dada por Dios. A grandes rasgos veíamos que estos eran elementos utilizados a lo largo de la historia para definir qué es un libro canónico. También diferenciamos que no es lo mismo un libro canónico que un libro eclesiástico. Por ejemplo, esto es un libro eclesiástico. Esto es un libro que nosotros utilizamos en nuestra práctica, la confesión. En nuestra práctica de fe es un libro que nosotros de alguna manera tenemos como parcialmente autoritativo, pero que no es infalible, que sabemos que no es inspirado, sabemos que no es producto de la revelación de Dios, sino que es útil para nuestra práctica, nada más. Decíamos que los libros eclesiásticos, como el segundo libro de Ruc, como los Macabeos y todo esto, eran utilizados por los judíos en sus sinagogas, pero no eran reconocidos como parte de la Biblia. Y esas fueron algunas de las razones que dimos por las cuales nuestro Antiguo Testamento se diferencia del Antiguo Testamento católico romano, por ejemplo. Tenemos menos libros, tenemos menos versos en el libro de Daniel, por ejemplo, porque ellos tomaron esta práctica y la hicieron como si fuera canónica y nosotros estamos en desacuerdo con esto por diversas razones. También les prometí que en algún momento cuando terminemos este capítulo dedicaremos alguna clase a hablar específicamente del canon, del proceso de cómo se llevó el canon a cabo, por ejemplo, de Jerónimo, de cómo este Jerónimo fue a estudiar con personas que hablaban hebreo, cómo el mismo Jerónimo, que era un doctor de la Iglesia Católica, entendía que estos libros no eran canónicos, etc. En otro momento, como es un tema muy extenso, lo dedicaremos a parte de la confesión. Ahora sí, empecemos con el artículo 3. El artículo 3 de la confesión dice: los libros, y sobre este pasaremos rápidamente porque tiene que ver con el anterior, comúnmente llamados apócrifos, que vendrían a ser los libros que surgen reclamando ser del Nuevo Testamento, pero que nosotros no tenemos, y ojo, los católicos tampoco tienen, esto sí es más o menos un consenso general de la Iglesia, son apócrifos, son por fuera de, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla, recordamos que canon significa regla, de la Escritura, y por lo tanto no tienen autoridad para la Iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse, excepto de la misma manera que otros escritos humanos. Es decir, podrían usarse eventualmente para extraer algún tipo de información relevante, histórica, cultural o lo que sea, pero no son vinculantes. Es decir, cualquier cosa que ellos pidan que sea nueva, que sea diferente a lo que las escrituras que sí tenemos por inspirada piden, debemos rechazarla. ¿Por qué? Porque no son inspirados. En este artículo es necesario aclarar que con respecto al Antiguo Testamento, como decíamos, la tradición protestante entiende por apócrifos principalmente los libros que el catolicismo romano llama deuterocanónicos. Ahí sí nos diferenciamos, los que mencionábamos hace un momento, los dos de Macabeo y otros más. Pero con respecto al Nuevo Testamento se conocen como apócrifos el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro y otros textos que no pasan los criterios que mencionábamos al principio, ya sea que no fueron escritos en un tiempo que fuera creíble, ya sea que no fueron escritos por personas que fueran cercanas a los individuos que participaron en los hechos, ya sea que no fueran escritos por quienes dicen que fueran escritos, o sea que su autoría no se puede tener, ya sea que también fueran rechazados por la iglesia primitiva, como pasa con el Evangelio de Tomás, ya sea que fueran heréticos, como en el caso del Evangelio de Tomás, que sitúa la salvación solamente en las personas que entienden de alguna manera las frases ocultas de Jesús y no en los que creen en su vida y obra y ya. Era un evangelio falso, gnóstico. Los gnósticos tenían esta forma de ver, por eso se llaman así, gnosis. Gnóstico de gnosis, de conocimiento. Ellos veían una salvación solamente para los que eran alguna especie de iluminados. Entonces sabemos por las razones que mencionamos brevemente en la sección anterior que estos evangelios o estos libros no son canónicos por cuanto no cumplen los requisitos y algunos son directamente heréticos. Y en general la utilidad de estos textos apócrifos, sean heréticos o no, es tal como la de cualquier otro texto.
puede informarnos de algunas cosas históricas y ya. Por último, debe tenerse presente que la literatura patrística no entra en lo que consideramos apócrifos, aunque sea muy cercana a esa época, porque los padres en general no hacían creer que eso era Biblia. Ellos sabían que estaban escribiendo comentarios de la Biblia. Por ejemplo, un texto llamado El Pastor de Hermas, escrito por Policarpo, un texto bastante antiguo, una epístola bastante pastoral, pero ellos entendían, él mismo entendía y la iglesia entendía que no era inspirado. Era un texto que él escribió como parte de su enseñanza como maestro de la iglesia. Lo mismo los textos de los padres en general. Los padres me refiero a los padres de la iglesia, la patrística, Agustín de Hipona, a toda esta gente, Orígenes. Entonces no los consideramos apócrifos. Ellos sabían que eran textos pedagógicos, como la confesión, como los catecismos, etc. Eran producto del esfuerzo, a veces bueno, a veces malo, de los primeros cristianos por propagar y explicar el Evangelio, así que de alguna manera tiene que ser bien recibido como por nosotros, como lo que son, como textos falibles, pero eventualmente útiles. En el artículo 4 dice, la autoridad de las Sagradas Escrituras, y aquí ya terminamos la parte del canon, ya vamos a empezar en otros temas sobre la autoridad, sobre la legitimidad de las Escrituras. La autoridad de las Sagradas Escrituras, por la que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre ni de ninguna iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella, por lo tanto debe ser recibida porque es la palabra de Dios. La primera parte, el primer artículo o los numerales 2 de este artículo que es corto, el 4, nos dicen, en términos generales, que las Escrituras, a pesar de ser una revelación especial, por no encontrarse en el estado de la naturaleza, es decir, no apareció un libro por ahí escrito en unas piedras y no se produjo naturalmente, sino que Dios de alguna manera reveló esto, a diferencia de los montes y los cielos, que hablan la gloria de Dios. Es una revelación especial, es una revelación especial que viene por un medio ordinario, es decir, el texto. Esto es un medio ordinario. Unos hombres en algún momento decidieron escribir cosas, y esto no es nada sobrenatural, cualquiera puede escribir algo. Y este medio ordinario fue utilizado por Dios para dar a conocer su voluntad. Y entonces, si se permite la analogía, así como la autoridad de un documento de sucesión, de un testamento, no recae en el abogado que lee el testamento, sino en el autor, es decir, un testamento tiene validez porque el que está dejando algo dijo que quería dejar algo. Asimismo, la autoridad de las Escrituras no recae en Pablo, en Pedro, en Moisés, en Daniel, en ninguno de ellos. Y esto es importante, no recae en quién lo escribió. Sí, saber quién lo escribió es un elemento importante para saber si es canónico o no. Pero el que lo escribió no es el que le da la autoridad, no es el que le da la validez, porque el que lo escribió es un individuo cualquiera. Tampoco recae sobre que las iglesias en la historia hayan aceptado y hayan dicho que un texto es o no autoritario, aunque esto es un elemento útil para nosotros para definir si algo es Biblia o no, sino que la autoridad por la cual debe ser creída, o sea, la cosa que hace que yo me vincule a las Escrituras es quién las dijo, la palabra de quién son. Y las Escrituras, al ser palabra de Dios, así como el testamento, al ser palabra del que procede las cosas, tiene la autoridad, deriva su autoridad de aquel que las dio, de Dios. Y por esa autoridad es que debe ser creída y no por la autoridad de ninguna otra cosa. En términos prácticos, todo esto se traduce en que la experiencia personal que yo pueda tener con las Escrituras o las opiniones de algunas personas con respecto de las Escrituras no pueden ir contra las Escrituras, sino que se deben ajustar a ellas. Un caso típico es, sea que los dones cesaron o no, que si Dios todavía habla por sueños o no. Es claro que cualquier persona que crea esto debe saber que nada que él sienta, que nada que él piense puede ir contra las Escrituras,
porque la autoridad de ellas no viene de el conocimiento de Pablo, ni del conocimiento de Pedro, ni de su interpretación, sino de que creemos que es palabra de Dios. Y esto es importante. El dogma de la Escritura, si no es palabra de Dios, si como para algunos es algo que contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios, entonces sería un dogma débil, una cosa que tendríamos que constantemente desconfiar de ella, porque había que ver, bueno, acá será que habla Dios, acá será que no habla Dios. No, sino que toda ella y toda la autoridad que ella tiene viene de Dios. Por lo tanto, es un filtro útil para cualquier idea de cualquier persona. Tampoco es admisible ninguna pretensión, ningún deseo de desestimar su valor y su veracidad por razón de que algo pueda parecer al intérprete contradictorio o confuso, como decíamos acá. Para recordar un poco el artículo que estamos estudiando. La razón por la que debe ser creída no depende del testimonio de ningún hombre de la iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad y autor de ella. Entonces, si algo a mí me parece confuso en las Escrituras, tampoco hay razón para desautorizarla, porque el que la produjo es la verdad y autor de ella, y el que falla soy yo. Tiene que verse como una regla suprema, y ahorita veremos en los otros artículos, veremos más o menos acerca de eso. Tiene que verse como una regla suprema para interpretar. Ella se interpreta a sí misma, está por encima de los hombres, de cualquier nombre como Pablo, Pedro, Juan o quien sea, de las épocas, de la filosofía. Si yo tengo alguna postura filosófica, yo tengo que pasarla por las Escrituras, y no al revés. Está por encima de cualquier cosa que esté sujeta a la fragilidad humana. Sin embargo, y esto puede afirmarse tranquilamente, todas las cosas que produce el ser humano en la ciencia, la arqueología, la lingüística, lo que sea, nos sirven para estudiarla. Pero este es el tema importante, ¿no? Siempre partiendo del presupuesto de que ella es dada por Dios y tiene la autoridad de Dios. Y sobre este asunto de interpretarla, podemos ver y de convencernos de su verdad, podemos pasar a leer Gálatas 1, del 8 al 9. Es un texto bastante conocido sobre la autoridad. Gálatas 1, del 8 al 9 dice, más si aún, y esta es la frase importante de Pablo, ¿no? Más si aún, nosotros, ¿quiénes? Los apóstoles, los maestros de las Escrituras, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, como dice Pablo, hay un mensaje, para cerrar este punto 4, ¿no? Hay un mensaje que el Señor nos dio, que tenemos en las Escrituras. Y hay unos mensajeros. Ahora, resulta que los mensajeros, en el caso de la Biblia, fueron ellos, los apóstoles. Pero él mismo dice, el mensaje es más que el mensajero. Este mensaje no tiene valor porque lo dije yo, Pablo. Tiene valor porque es el mensaje de Dios. Por lo tanto, aunque yo les haya dado este mensaje, si yo luego vengo y digo otra cosa, no me hagan caso, ténganme como maldito. Porque este mensaje no recibe autoridad de mí, de Pablo, sino de Dios. Y es importante esto. Y aquí vemos cómo ellos reconocían, para recordar un poco el punto anterior, reconocían que estaban escribiendo la Biblia, pero al mismo tiempo reconocían que era una labor que los superaba, que era una labor en la cual ellos eran instrumentos pasajeros, que iba a tener un límite y no podían hacer ellos lo que quisieran. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, del 27 al 31, nos da también el Señor Jesús, digamos, algún tipo de reflexión al respecto de en qué nos debemos basar para creer las Escrituras. Evangelio según San Lucas 16,
del 27 al 21, al 31, perdón, donde hay una parábola bien conocida del rico y Lázaro que mueren, y el rico le dice al Señor Abraham, perdón, que le permita mostrar los males de este lugar a las personas que son su familia, que se den cuenta que es verdad. Entonces dice el 27, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Recuerden que esta frase, a Moisés y los profetas tienen, es una forma de referirse a la Escritura. Moisés y los profetas de la Escritura. Recuerden que la Escritura, ellos se referían a ella como la ley, Moisés, los profetas, Daniel, Jeremías, Ezequiel, todo esto, y los salmos. Esa era la Escritura, la Taná. Entonces aquí Abraham le está diciendo, tienen la Biblia. Y en el 30 dice, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Es decir, sí, tienen la Biblia, pero si ellos vieran a estos hombres, seguramente se arrepentirían. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, o sea, si no creen en la Biblia y en la autoridad que ella tiene, que es dada por Dios, y no por Moisés ni por los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantase de los muertos, que es una buena referencia que hace el Señor Jesucristo a su próxima resurrección. Sabía que eso no era lo que iba a cambiar el corazón de los hombres, sino la confianza en Dios. Eso es lo que cambia el corazón de los hombres. Confiar en Él para tener nueva vida. Entonces aquí vemos 2 textos simples. Uno en donde un mismo escritor dice, la Escritura tiene una autoridad tal que si yo llego a contradecirla, aunque yo mismo estoy escribiéndola, tengo que ser desechado. Y en el otro, en donde el Señor Jesús muestra en una situación hipotética que Abraham le menciona, no importa lo que digan estos hombres, no importa si se levantan y les dice, mira, yo escribí esto es verdad. No, importa la Escritura es la palabra de Dios, la tenemos aquí, la tocamos y la leemos, no necesitamos más. En el 5 dice, en el artículo 5 de la confesión, el testimonio de la iglesia de Dios puede movernos e inducirnos. Recuerden que nos dice primero, no creemos en esto por los hombres ni por la iglesia, sino porque es autoridad de Dios. Pero el testimonio de la iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras. Y esto es claro. Nosotros leemos las obras de los grandes hombres de Dios del pasado y nos animamos. No solo los de la Biblia, sino las de San Agustín, la de Tomás de Aquino, la de Policarpo. Leemos sus historias y nos animamos y nos da fervor. Y decimos cuán grandes estas escrituras que ellos vivieron de esta manera. Entonces sí, claro que sirve la tradición, que sirve el ejemplo de los hombres para que nosotros afirmemos nuestra fe en las Escrituras. Y el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, al fin de que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar toda la gloria a Dios, la revelación completa que dan el único camino de salvación para el hombre y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de perfecciones de las mismas son argumentos por las cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Aquí me detengo un momento. Los autores de la confesión nos dicen una cosa. 1. La autoridad de las Escrituras no es de los hombres, es de Dios. Sin embargo, ver la vida de estos hombres, por ejemplo, se suele decir, miren, los apóstoles realmente que conocieron a Jesús tenían que estar comprometidos con que Él resucitó, tuvieron que haberlo visto porque estuvieron dispuestos a morir por Él. Y si no lo hubieran visto, hubieran sido unos psicópatas. Una cosa es que nosotros lo hagamos hoy, porque ya pasó mucho tiempo, pero otra cosa es que lo hagan ellos, que ellos sí podían constatar que Cristo estuvo o no allí. Entonces, ese ejemplo de ellos nos anima a creer más en las Escrituras. Ver cómo muchos hombres de Dios en la historia estuvieron dispuestos a morir, o como muchos fueron sanados, o como muchos fueron transformados de vidas terribles a vidas del Señor,
o ver cómo la iglesia impactaba en la sociedad. Sí, todas esas cosas nos ayudan a creer más en la Biblia. Ver cómo la Biblia está escrita de forma tan hermosa, como un texto escrito a lo largo de tantos años y por tantos autores diferentes puede ser tan coherente. Todas esas cosas nos llevan a creer más. Ver cómo impacta la vida en las personas hoy, ver cómo una persona que vivía en vicio, en disolución, ahora vive una vida ordenada, de amor al Señor, son cosas que nos impactan. Todo esto debemos tenerlo claro. Sin embargo, continúa el texto acá, nuestra plena persuasión y certeza de la verdad de las Escrituras y de la infalibilidad de las Escrituras y de su autoridad divina, o sea, la seguridad que nosotros tenemos de que esto es verdadero, de que esto no falla y de que esto viene de Dios, provienen, y esto vale la pena tenerlo impreso en nuestras mentes, provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Esto nos puede recordar seguramente a los jóvenes camino de Emaús, a los que se les apareció Jesús de alguna manera transfigurado, no podían reconocer su rostro. Y cuando Él se va, les dice que era Jesús, ¿no? Se va, desaparece. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué le dicen el uno al otro? ¿Que acaso no ardía nuestro corazón dentro de nosotros? O sea, había alguna especie de operación sobrenatural que los llevaba a sentir devoción por ese evento, por ese hombre. Nosotros podemos dar, hermanos, muchas razones arqueológicas, históricas, incluso racionales, o sea, filosóficas, para creer que la Biblia es verdadera. Y todas son útiles. Los testimonios de las personas son útiles. Dios obrando milagros es útil. Pero el mismo Jesús entendía que la gente no cree por eso. Pedí señal, decía Jesús, ¿no? Y señal no será dada, sino la de Jonás, ¿no? La de su muerte, ¿no? Sino que, como dice el himno, yo no sé cómo el Señor obra en el corazón, creando fe, creando arrepentimiento, ¿no? Pero ciertamente sé que la razón por la cual al final de toda esta argumentación, al final de todas las razones arqueológicas, historiográficas, sociológicas, lo que sea, todas las razones que yo pueda dar, al final yo tengo un convencimiento en mi corazón de que esto es verdad. Y este conocimiento yo no se lo puedo entregar a él, ni a él, ni a él, ni a nadie. Yo no puedo darle mi experiencia cristiana a nadie, porque la experiencia cristiana es personal. Como diría el Señor Jesús, ¿no? Y vamos un momento al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 3. Desde el verso 1, una historia también conocida. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un hombre importante entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Había un convencimiento intelectual por parte de ellos. Si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Yo puedo darle
a una persona toda una argumentación. Imagínense estar en el siglo I en Jerusalén y ser Nicodemo y decirle a tus amigos judíos que confían en ti porque eres un hombre importante, porque eres un hombre que sabe de la ley, decirle, este hombre es de Dios, y que ellos te digan, no, yo no creo. Y tú le digas, no, sí, mira, es que en el Antiguo Testamento decía esto y esto y esto, decía que el Mesías haría esto, y mira que él está haciendo todo esto, que las cosas que él hace son propias de alguien de Dios, que las cosas que él hace no pueden venir de un hombre solamente, sino que tienen que ser respaldadas por Dios. Él está dando toda una argumentación. Y resulta que se obraba un evento misterioso en el corazón de Nicodemo, al que nosotros llamamos la regeneración. Y Nicodemo, más allá de su convencimiento intelectual, podía estar convencido en su corazón, como lo estamos ustedes y yo, de que este Jesús es el Mesías, de que Él es la salvación de los hombres. Y podía dar para afuera toda una cantidad de argumentos lógicos, ordenados, racionales, para creer esto. Pero si no hay operación del Espíritu Santo en nuestros corazones, no habrá nunca conversión, no habrá nunca regeneración. No podré nunca confiar plenamente en las Escrituras, porque finalmente cualquier persona puede dar cualquier cantidad de argumentos. Cualquier persona puede decir, bueno, sí, los arqueólogos dicen que la Biblia está más o menos bien preservada, pero qué sé yo quién la escribió. Y finalmente no sabemos con certeza absoluta porque no estuvimos allí. Podemos tener buenas herramientas científicas para decir que es razonable, que es verdad que ellos escribieron esto, que sí hay un hombre llamado Jesús que lo reconoce en la historia, pero si el Señor no obra en nuestros corazones, no tendremos este convencimiento interno del Espíritu Santo sobrenatural. No es de la razón, la salvación no viene por un conocimiento perfecto, sino por un corazón transformado y confiado en el Señor. Este es, digamos, el centro de lo que se viene diciendo hasta ahora. Sí, la Biblia es esto, la Biblia es aquello. Sí, las iglesias lo recibieron, lo creyeron, conocieron a los escritores, estos conocieron a Jesús, etc. Pero al final del camino, lo único que importa es mi relación con Dios. Si yo no tengo una relación verdadera con el Señor, yo no tendré un verdadero conocimiento y un verdadero convencimiento de que estas escrituras son verdad. Porque a mí no solo me basta pensar que son verdad en el sentido de que sí la escribió quienes dijeron que la escribieron, sino que su mensaje de salvación es verdad y que la provisión que da para mi vida es verdad. Y esto es más importante que cualquier eslogan. Porque finalmente detrás de esto, detrás de estas doctrinas, está lo que conocemos como sola escritura. No solo la escritura es suficiente para todo, sí. Pero yo creo eso. Yo sé que ellas dicen que eso es suficiente. Yo lo sé, pero yo lo puedo leer. Busco por acá a Timoteo y puedo saber que Pablo le dice a Timoteo que la escritura, toda la escritura es útil para redarguir, toda la escritura es inspirada. Pero yo lo creo. Si no lo creo, no importa cualquier cantidad de evidencia que yo tenga frente a mí. El poder que ellas tienen no va a operar sobre mí, que es el poder del Espíritu Santo. Esto simplemente es un libro, esto es papel, esto lo puedo quemar y no pasa nada. Pero el mensaje que dan es un mensaje sobrenatural, que va más allá de este libro o de cualquier otro, va más allá del idioma en que tenga yo la traducción en mis manos. Es un mensaje que trastoca el alma. Y si no trastoca mi alma, no importa cualquier cantidad de evidencia, no lo creeré. Por eso enfatizo. Y esto, a pesar de que todos medios ordinarios nos ayuden a convencernos un poco más, solamente es verdaderamente obrada esta convicción por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones. Oremos, si hay algún aporte sobre la confesión hoy, la hacen luego. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por tu Biblia, Señor, inspirada, por la Biblia que has guardado desde hace tantos años hasta hoy, Señor, para que llegara a nuestras manos y no solo nos diera el conocimiento de historias interesantes y pintorescas, sino que nos trajera la salvación de nuestras almas, Señor. Porque sabemos que ha sido el medio ordinario que tú has escogido para obrar cosas extraordinarias, Señor, para transformar nuestras vidas, para que por medio de la lectura
sin necesidad de ser un erudito, sin necesidad de conocer historia, Señor, sin necesidad de saber de arqueología o de crítica textual, Señor, por la medio de la lectura o la escucha sencilla de tu palabra, Señor. Hasta el más sabio o hasta el más ignorante, Señor, puede ser transformado, puede ser salvado, puede ser renovado, Señor, puede nacer de nuevo, porque no nacemos de nuevo, Señor, por obra de carne o de sangre, ni por voluntad de varón, sino por voluntad tuya, Señor. Gracias por tu palabra, por tu verdad. Señor, haznos perfeccionar en ella y haznos santificarnos cada día más para que estos conocimientos nos den gozo, pero también nos hagan dar gozo a otros en la presentación de tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.